Buenos días, hermanos y amigos. Nuevamente pues hemos sido convocados para adorar al Señor y es bueno saber que usted ha dispuesto de este tiempo especial para bendecir el nombre de nuestro buen Dios. Quiero leer la Biblia antes de hacer la oración de invocación. Dice la palabra del Señor en el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sión es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Amén. Oremos. Padre, en esta hora venimos delante de ti para darte la honra y la gloria. Esta es la celebración del culto. Este es el tiempo en el que queremos adorarte, queremos cantar, bendecir tu nombre, declarar tus maravillas, decir todo lo que sabemos de ti. Bendice este tiempo, Señor. Recibe los cantos y todo lo que hagamos como una ofrenda agradable ante tus ojos. Bendice a mis hermanos que están en sus hogares o donde quiera que estén. Bendíceles, Señor. Invocamos tu nombre por medio de esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Levantamos un clamor por sanidad.
a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
En este momento voy a hacer, mejor dicho, la oración pastoral. Y antes de orar quiero hacer dos cosas. Primero, doy gracias a Dios por los hermanos que se han contactado con nosotros y han expuesto alguna petición para llevarla a Dios en oración. Y también nos han dicho que Dios ha contestado esas oraciones. Algunos estaban enfermos, estaban preocupados y Dios les ha sanado. Y no solamente se ha dado la sanidad del cuerpo, sino que también la salvación ha llegado a su vida, a la de su familia, y ahora todo se ha tornado en alegría, en gozo. Esto quiere decir que lo que le pedimos al Señor en oración y fe, Dios tiene el poder para, no solamente nos escucha, sino que tiene el poder para contestarnos. Y entonces son ya varios los testimonios que tenemos de hermanos que en su angustia clamaron, pidieron ayuda, la iglesia les ha respaldado en oración y Dios en su misericordia nos ha contestado. La segunda cosa que quiero hacer antes de orar es leer la Biblia. En el libro de Juan, capítulo 14, Jesús está hablando con sus discípulos y dice desde el versículo 12 al 14 lo siguiente: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Palabras del Señor Jesús. Y vamos a orar. Padre, en esta hora te damos gracias por los testimonios de hermanos que han recibido sanidad, que han escuchado tu voz y se han acercado, y entonces se ha generado esta confianza con los hermanos de la iglesia, de tal manera que han expuesto sus peticiones y en tu misericordia, oh Señor, tú has contestado. Bendito seas, Padre, por todas estas oraciones que han sido contestadas y porque hay un espíritu ferviente, hay ánimo en la iglesia, de tal manera que seguimos orando, seguimos poniendo en tus manos nuestras peticiones. Por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en los hospitales, por aquellos que han recibido una noticia devastadora, de manera que han perdido a un ser querido y ahora lloran. Te pedimos por ellos, para que tu amor, para que tu gracia les cubra y les consuele. Señor, pongo en tus manos las necesidades de tus hijos. Pongo en tus manos las necesidades de la iglesia. Pongo en tus manos a cada uno de mis hermanos que en diferentes congregaciones, en diferentes comunidades, están llevando a cabo en este momento el servicio de adoración. Bendice a tu iglesia, que es una. Bendice a tu pueblo. Ponemos, oh Dios, todas y cada una de las necesidades de tu iglesia, de tu pueblo, en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta
imposible, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Damos gracias a Dios por este tiempo de alabanzas, de cantos, por todo lo que hasta este momento hemos podido hacer. Y en esta hora quiero compartir con ustedes el sermón que he titulado Somos Iglesia. En el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 31, dice: La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor. Y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Es un gusto dirigirme a ustedes en este maravilloso día que Dios nos ha dado. Y es mi deseo verle pronto y adorar juntos al Señor. En algunas ciudades del país vecino ya están llevando a cabo reuniones en el templo, lo cual ha sido causa de gozo para muchos que durante varias semanas no pudieron ir al templo para adorar a Dios. Pero eso no significa que nosotros estemos tristes, ya que entendemos nuestra realidad. Entendemos que no es posible, pero lo que sí nos queda claro es que Dios en tu hogar puede bendecirte. Dios no tiene restricciones impuestas por alguna autoridad. Así que te invito a darle gracias a Dios porque en alguna medida y de alguna manera podemos alabarle y bendecir su nombre, además de escuchar su palabra. Una palabra que puede darle a nuestra vida esa vitalidad que tanta falta nos hace. Bien, la iglesia puede ser entendida como un grupo de personas que han experimentado el poder transformador de Dios. Sabemos que Dios puede cambiar tanto al oprimido como al opresor. Puede cambiar al ofendido como al que ofende. Su gracia no discrimina cuando se trata de transformar, ya que si la persona le busca con una actitud de arrepentimiento, no dudo que esa gracia lo abrace y le mostrará un camino diferente. Es posible que estés recuperándote de pasar días de incertidumbre, días de temor, días de dolor a causa de alguna enfermedad. O puede que estés en un tratamiento contra algún padecimiento y el camino es largo, es difícil y desesperante. Es mi deseo que Dios te bendiga, que su poder obre en tu cuerpo de manera que pronto puedas salir de esa situación tan difícil en la que te encuentras. No quiero dar la impresión de que como iglesia, como pueblo redimido por Dios, estemos haciendo a un lado las necesidades de las personas. Y esto se convierta en un tiempo solo para los que están gozando de salud y bienestar. Esto sería totalmente incompatible con el significado de iglesia. Ese pueblo que piensa en todos y lucha por las causas de todos. Que Dios nos perdone si en algún momento hemos dado esa impresión. Es por lo tanto de vital importancia que recordemos lo que significa ser iglesia. Y si algo caracteriza a la iglesia es que dignifica al ser humano. Tratamos a las personas por lo que son. Lamentablemente, nuestra sociedad tiende a descalificar a las personas, asignándoles un número, poniéndoles etiquetas de acuerdo a su condición, como si el sufrimiento no fuera suficiente. Y les dicen cosas como, miren, ahí está el enfermo, el diabético, el hipertenso. ¿No es cierto? Y a las personas no les queda otra que aceptar ser llamados de esa manera, lo cual me parece muy triste.
Pero eso no es lo que enseñó Jesucristo, quien es la cabeza de la iglesia. Él nos enseñó a amarnos, a ver en el otro la imagen de Dios, a brindar ayuda al necesitado, a tratar a las personas de la misma manera en que nos gusta que seamos tratados. Escuche esto, el mundo sería diferente si tan solo hacemos del respeto por los demás una norma de vida. Entonces, en primer lugar, quiero decir que la iglesia es el pueblo de Dios. La iglesia es un pueblo especial. Usted como seguidor de Cristo debe sentirse bendecido por ser un hijo de Dios y entender las implicaciones de ser precisamente eso, un hijo de Dios. No se trata de sentirse como un refugiado en un país extraño donde con todo y si le dieran un buen trato no puede gozar de las garantías que ofrecen las leyes de ese país. No, estimado hermano. Ser cristiano, ser iglesia, es sentirse en casa, sentirse amado, donde todos somos invitados a gozar de la presencia de Dios y de sus bendiciones. Si algo me molesta, debo confesarlo, son aquellas comunidades de fe donde las personas experimentan el rechazo, donde hay una serie de reglas que tienen que cumplir o tienes que cumplir y el propósito de esa serie de reglas dan el mensaje de que la iglesia no es incluyente, de que solo es para unos cuantos. Sin duda esa no es la iglesia, porque como ya he dicho antes, se trata de una comunidad de amor que dignifica al ser humano. La Biblia dice lo siguiente, miren, dice, con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo, dice la Biblia, no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Qué hermosas palabras del apóstol Juan. Dios nos llama sus hijos. Esto es hermoso, ¿no le parece? Es interesante observar que todos los que han luchado por las diferentes causas sociales, todos aquellos que en algún momento levantan la voz para señalar el maltrato, la discriminación, el abuso infantil, la trata de personas, entre otros, de pronto son, o al menos eso intentan, son silenciados por los poderosos de este mundo. El precio que pagan es alto. Jesús dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Así que en algún momento la voz de estos valientes, de estos mártires, será escuchada y su esfuerzo no será infructuoso. Pero en lo que concierne a Dios, a su amoroso plan de redención, Él nunca ha guardado silencio. A través de los tiempos su voz se sigue escuchando. Una y otra vez nos dice que nos ama. Por lo tanto, reitero, Dios nunca ha estado en silencio. El actuar de Dios no lo determinan los acontecimientos del mundo, no lo determinan los legisladores de un país, no lo determinan los intelectuales que parece que lo saben todo y de pronto te quieren hacer pensar que Dios hará lo que ellos quieren. La verdad es que Dios actúa cuando así lo desea. Y el tiempo en el que lo hace siempre es perfecto para sus planes. Amén. Ser iglesia, reitero, significa que somos el pueblo de Dios. Un pueblo redimido, rescatado, que estaba en dirección al infierno mismo, separado de Dios por el pecado. Pero un día, mientras escuchábamos un sermón o quizás un cántico o por el testimonio de algún hermano valiente, el Espíritu Santo habló a nuestro corazón y nos dimos cuenta que estábamos separados de la gloria de Dios, lo cual produjo en nosotros una profunda tristeza. El lunes pasado, en la reflexión previa al tiempo de oración, le decía a la iglesia que el pasaje más dramático
triste de la Biblia con respecto a la condición del hombre es la de Romanos 3:23, que dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Otra versión dice: pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Qué triste, ¿no le parece? Saber que estamos destituidos, saber que no hay poder humano que pueda contra esta sentencia es devastador. Y eso es lo que el Espíritu Santo le hace ver a cada persona. Inmediatamente después de ese momento de crisis, podemos ver a Jesús muriendo por nosotros, de manera que somos movidos al arrepentimiento y pedimos perdón. Y entonces 3 cosas suceden en el individuo cuando se arrepiente de sus pecados y pide perdón. Número 1, es justificado. Creemos que la justificación es aquel acto benigno de Dios por el cual Él concede pleno perdón de toda culpa, la remisión completa de la pena por los pecados cometidos y la aceptación como justos de los que creen en Jesucristo y lo reciben como su Salvador y Señor. Mucha gente dice: oh, Dios es bueno, y es verdad, pero ese sabor, si me permite la expresión, que es único de la bondad de Dios, es el que experimentamos en el contexto de la experiencia del arrepentimiento. Como dice aquel hermoso himno y nos ayuda a entender el significado de justificación. Dice: mi culpa Él llevó, mi culpa Él llevó, alegre siempre cantaré, al Señor gozoso alabaré, porque Él me salvó. Dios te perdona porque has creído en Jesucristo y lo has recibido como tu Salvador y Señor. Y en todo este proceso ha estado la gracia de Dios. En segundo lugar, el individuo es regenerado. Creemos que la regeneración o nuevo nacimiento es aquella obra de gracia de Dios por la cual la naturaleza moral del creyente arrepentido es vivificada espiritualmente y recibe una vida distintivamente espiritual, capaz de experimentar fe, amor y obediencia. Muchos quieren cambiar para acercarse a Dios y las cosas no son así. El cambio se experimenta cuando conocemos a Dios. Tu naturaleza es restaurada y esa es la razón del cambio experimentado. Nuestra manera de ver las cosas cambian y ahora, por la gracia de Dios, somos dotados de algo tan maravilloso como la fe. Amén. La tercera cosa que sucede en una persona que viene arrepentido es que es adoptado. Creemos que la adopción es aquel acto benigno de Dios por el cual el creyente justificado y regenerado se constituye en hijo de Dios. Creemos que la justificación, la regeneración y la adopción son simultáneas en la experiencia de los que buscan a Dios y se obtiene por el requisito de la fe, precedida por el arrepentimiento, y que el Espíritu Santo da testimonio de esta obra y estado de gracia. Somos iglesia, somos el pueblo de Dios. Hemos recibido el Evangelio de Jesucristo, el cual es un evangelio liberador. Jesús vino a liberarnos de la muerte. Dios lo ha hecho porque nos ama. Yo sé que habrá muchos cumpleaños que celebrar cuando podamos reunirnos nuevamente. También nos alegraremos al vernos y celebraremos muchas cosas más, sin duda alguna. Pero querido hermano, hay algo que siempre debe llenarnos de gozo y alegría. Somos el pueblo de Dios. Amén. En segundo lugar, la iglesia es un pueblo de fe. La Biblia dice en Hebreos 11:1, la fe es la confianza en que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Por su fe, dice, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Y después de esto que he mencionado, encontramos en el capítulo 11 de Hebreos, en orden cronológico, ejemplos de fe, de hombres que no creyeron en sí mismos, sino en aquel que les había dado grandes promesas. Y quiero mencionarles lo que dice a partir del versículo 33. Dice: por la fe, esas personas conquistaron reinos,
gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Dice además, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados. A otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a filo de espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y también por montañas. Se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido. Pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegarán a la perfección sin nosotros. El escritor del libro Explorando nuestra fe cristiana dice lo siguiente, que como en el caso de muchos tratados religiosos, la fe tiene varios significados. Su uso más frecuente y más importante en el Nuevo Testamento consiste en describir la entrega personal a Jesucristo en lealtad y confianza, base sobre la cual es experimentado el poder redentor de Dios mediante el Espíritu Santo. Fin de la cita. La palabra fe es muy usada en un contexto religioso. Y ya que estoy diciendo que somos iglesia y que la iglesia es un pueblo de fe, quiero darles el significado de dos palabras que a veces pensamos que es fe, pero que en realidad no lo es. En primer lugar está la palabra ilusión. Ilusión es una esperanza que no tiene fundamentos. Es algo que parece real, pero no lo es. La ilusión bien puede producir en nosotros alegría, expectativa, cierta sensación de seguridad, pero al final nos damos cuenta de que no es fe. De manera que si tú estás ilusionado con la vida cristiana y cantas alegre, lees la Biblia, porque esto te da cierta sensación de seguridad, creo que debes seguir escuchando. Al ser una ilusión, no es real. Creer en lo que no es real es engañarse. Es muy importante la experiencia del poder redentor de Dios. Saulo, que era perseguidor de la iglesia, de pronto tiene una experiencia transformadora. Él escuchó las siguientes palabras y está registrado en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 5. Las palabras que él escuchó fueron estas: yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que Dios no es una ilusión. Dios no es un espejismo. No te da una falsa expectativa como muchos lo proclaman y te dicen cuando tú escuchas eso de que no te preocupes, todo estará bien, no te preocupes, Dios te guardará de todo mal, tú tranquilo que Dios te está peleando por ti y cosas de esas. Pero cuando la situación o las situaciones difíciles vienen a nuestra vida, surge entonces un efecto que es contrario, es decir, experimentamos desilusión. Por eso cuando hablamos de ilusión, no tiene nada que ver con fe. La otra palabra es opinión. Las opiniones son conceptos que se obtienen de algo o de alguien. El problema con las opiniones es que si surge una opinión que es más razonable que la que se tiene, entonces se desecha. Una opinión puede ser sustituida y eso no es fe. Hay tanta gente que tiene buenas opiniones, que tiene un conocimiento de Dios porque ha leído, ha investigado, incluso han escrito sorprendentes ensayos o dado discursos impresionantes basados en opiniones, pero están lejos de Dios. Job dijo lo siguiente y está registrado en el libro de Job, capítulo 42, versículo 5. Él dijo: de oídas te había oído,
mas ahora mis ojos te ven. Si damos un vistazo a lo que está pasando en el mundo hoy, nos sorprende la rapidez con que cambian las cosas. Algo está pasando. Mejor dicho, muchas cosas están pasando. Y como iglesia de fe, no estamos exentos de los efectos de lo que pasa en el mundo. Tampoco fe significa que nuestra humanidad queda arropada por una especie de abrigo de fe. Es normal sentir temor. He platicado con algunas personas sobre algunas experiencias en estos tiempos de pandemia, de muerte e inseguridad. Y llegamos a la conclusión de que cuando alguno de ellos siente por lo menos uno de los síntomas del COVID-19, ¿en qué crees que han pensado? Sí, en eso. Y es posible que sea tu experiencia, aunque lo niegues. Y eso es inherente a nuestra humanidad. Sentimos temor porque no queremos enfermarnos, porque no queremos morir. Así que sentir temor es natural, así como el dolor ante las diferentes situaciones que vemos o que experimentamos en carne propia. Por lo tanto, es importante que usted sepa que cuando hablamos de fe, debemos considerar dos aspectos que son muy importantes. En primer lugar está la creencia. Las creencias son las ideas que sustentan nuestra vida. La idea que verdaderamente o las ideas que verdaderamente importan a nuestras actitudes fundamentales en lo concerniente a la vida cristiana. Es importante aclarar que las creencias están muchas veces arraigadas y blindadas, sobre todo cuando su fuente está en la familia, en una promesa, en un juramento, en el abuelo, en la tradición familiar o la tradición religiosa. Sin embargo, cuando hablo de creencias, debo decir que como pueblo de Dios, como iglesia, la fuente de nuestra creencia es la palabra de Dios o Dios mismo, quien se ha revelado al hombre por medio de las sagradas escrituras y por medio de Jesucristo. Esto es la palabra escrita y la palabra encarnada. Y escuche esto, la Biblia está por encima de todo. La Biblia se lee en la iglesia bajo el señorío de Cristo. Amén. En este momento, usted verá en la pantalla lo que se conoce como el cerro de la Biblia aquí en Ciudad Juárez. Y en este cerro dice, la Biblia es la verdad, léela. Dios tenga misericordia de esta ciudad. Una ciudad que le ha dado a miles de personas la oportunidad de crecer en muchos aspectos y más aún en lo económico. Es una ciudad de aproximadamente 2 millones de habitantes. La industria maquiladora es un referente y orgullo de esta ciudad, donde muchos obreros en diferentes naves industriales participan en la elaboración de componentes para autos, desde el sistema eléctrico hasta los cómodos asientos que estos llevan. Hay algunos que fabrican computadoras y toda una variedad de productos. Manos juarenses dedicadas a su trabajo, ya sea en el turno matutino, otros están en el segundo turno, algunos en el tercer turno y un grupo más los fines de semana. Incluso hay otros que están en los turnos llamados turnos especiales. En sus mejores tiempos se podía observar a mucha gente por las calles en el día como en la noche. Decían, es que la ciudad no duerme. Muchos que llegaron del sur del país, y me refiero a cristianos evangélicos, la última vez que oraron fue cuando salieron de su ciudad de origen pidiéndole a Dios que les cuidara. Pero muy pronto se entregarían al trabajo, olvidándose de su familia, olvidándose de sus hijos, olvidándose de Dios. Y lo que más me asusta de todo esto es que en ese cerro está escrito algo que es verdad. Dice, léela, refiriéndose a la Biblia. Es la Biblia entonces la fuente de nuestras creencias, la fuente de nuestra fe. Y está, por otro lado, las certezas. Estas son creencias que están tan arraigadas en nosotros por el afecto o efecto, mejor dicho, de la palabra que nos es dada. Es decir, no solo creo, sino que estoy seguro.
Una experiencia personal confirmadora tiende a establecer una creencia y a profundizarla en una certeza. La iglesia no sustenta sus creencias acerca de Cristo como hipótesis que probablemente son verdad, sino como certezas, las cuales sabe que son verdad. En Hebreos 11:1 encontramos dos palabras que definen fe, y es confianza y certeza. Y quiero insistir que a menos que y hasta que el individuo tiene un encuentro con Dios, ya sea leyendo las Sagradas Escrituras o por medio del arrepentimiento, será investido de una fe que, al igual que una planta, va creciendo y creciendo. Pero si no se le cuida, se marchita y muere. Amigo y hermano, alimenta tu fe con una vida disciplinada de oración. Alimenta esa fe escudriñando la palabra de Dios. Alimenta tu fe en los tiempos de adoración, en las reuniones de oración o incluso dando testimonio de Cristo a otras personas. En la historia encontramos el descubrimiento del microscopio, que permitió al ser humano darse cuenta que hay un mundo invisible, pues a simple vista es imposible descubrirlo. Con la ayuda de este invento se dieron cuenta de la presencia de microorganismos que actúan en perfecto orden y de acuerdo a un propósito. Esto sería imposible ver sin la ayuda de un equipo especializado. Algo parecido sucede con la fe. Nos permite ver lo que no se ve, porque estamos visualizando las cosas desde los ojos de la fe. Algo que para el incrédulo es locura, pero para el que cree es motivo de gozo. Reitero, somos iglesia, un pueblo de fe. En tercer lugar, somos iglesia y la iglesia resiste. Sin importar el tiempo que nos toque vivir, y me refiero a las circunstancias, la iglesia resiste. La cabeza de la iglesia es Cristo y Él nos fortalece día a día. Esta no es una vida que la gente vea con buenos ojos. Hay tantos credos que son atractivos. Lo que hace atractiva una creencia es su facilidad para profesarla. Pero la verdadera iglesia de Cristo no es atractiva a este mundo. Y Dios nos pide que resistamos, que nos mantengamos firmes en lo que hemos creído, en esa sola fe, en esa sola gracia y en esta bendita escritura. La iglesia resiste en la medida que es fiel. Fiel es aquel, por definición, es aquel que no traiciona la confianza que le fue otorgada. Decimos que Dios es fiel y es verdad, pero también es cierto que Dios espera que nosotros seamos fieles. Somos la iglesia que resiste porque es fiel. Dice Apocalipsis 3:11, yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Amén. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y ustedes van a sentir o tener tribulación. Y luego añade, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. La iglesia resiste en la medida que proclama el evangelio. En el libro de Hechos encontramos el hermoso relato de la vida de los primeros cristianos. Había un ambiente de unidad característico de la iglesia de Cristo, pero no todo era fácil. La persecución comenzó a la par de la iglesia, como el trigo y la cizaña. Algunos fueron asesinados y la iglesia esparcida por donde quiera que iban, proclamaban el evangelio de salvación. Y esto es lo que ahora estamos haciendo. Proclamamos el evangelio de que en Cristo hay salvación. Cientos de pastores y líderes estamos proclamando ese evangelio. Quédate en casa, nos han dicho, pero eso no ha detenido el mensaje. A pesar de la situación, la palabra está viva, más viva
que nunca. Hermanos, proclamemos ese mensaje porque somos iglesia. El apóstol Pablo escribió a los Corintios lo siguiente: pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. 2 Corintios 5:19. El mismo apóstol dice en 2 Corintios 4, del 15 al 17, dice: y a medida que la gracia de Dios alcance a más personas, habrá abundante acción de gracias y Dios recibirá más y más gloria. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriendo, nuestro espíritu va renovándose día con día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre, que es de mucho más peso que las dificultades. Qué bendición que esa palabra pueda ser proclamada. Esa es la iglesia de Dios que resiste predicando el evangelio. También la iglesia de Dios resiste en la medida en que consolamos y animamos a otros. El pasaje de la escritura que leí al inicio de este sermón de Hechos 9:31, que dice: la iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea y Samaria, se fortalecía y los creyentes vivían en el temor del Señor, y con la ayuda del Espíritu Santo también creció en número. Ellos habían pasado por un momento muy difícil. Algunos habían muerto, pero el principal perseguidor de la iglesia ahora se había convertido al cristianismo. Como lo dije al principio, Dios puede cambiar tanto al oprimido como al opresor. Y aquí tenemos que, así como Dios cambia al que es perseguido, también cambia al perseguidor. Y mientras ese tiempo de paz llega, la iglesia resiste dando una palabra de consuelo. El apóstol diría en una de sus cartas lo siguiente: toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bueno, ¿qué consuelo es ese? Alguna vez, platicando con un médico, le dije que me habían contado acerca de un remedio que era muy efectivo. Tan efectivo que las personas sanaban. Él me escuchó y después me dijo lo siguiente. Dijo, si ese remedio fuera tan efectivo, te aseguro que la persona que lo descubrió recibiría cantidad de llamadas y la buscarían de diferentes países. Es más, se convertiría en una persona rica. Pero la realidad es que no es así. Estimado hermano y amigo que me escuchas, hay consuelo en Dios. Hay consuelo en su palabra. Y la obra de Cristo es tan real que puede calmar toda aflicción de espíritu. Dios es el Padre de toda consolación. Por lo tanto, no le des a tu alma un remedio casero. Dale a tu alma la palabra de Dios. La iglesia resiste porque en ella hay consuelo y nos animamos unos a otros. Bendito sea Dios, porque muchas personas nos han pedido que oremos por diversas necesidades, y ya sea por medio de las reuniones virtuales de oración o por medio de una llamada telefónica, hemos clamado a Dios y Él nos consuela. Los niños sufren porque tratan de entender lo que está pasando. Los trabajadores sufren porque no saben si sus empleadores les llamarán para retomar las actividades laborales. Las mujeres sufren y se angustian por los hijos, se angustian por el esposo o por la inseguridad que se ha incrementado en la ciudad. Los ancianos sufren, están asustados porque saben que son vulnerables en medio de un problema de salud que parece no tener fin. Pero también sufren los que están en los hospitales.
Han escuchado tantas cosas y no están seguros si saldrán de ese lugar para abrazar a sus seres queridos. Sufren los que han perdido a un ser querido y no han podido convocar a la familia para condolerse unos a otros. El consuelo lo encontramos en Jesús, reitero. Sus cuidados amorosos, sus palabras de vida y esperanza no tienen comparación y su efecto en nosotros es tal que somos fortalecidos. Hermanos, esta es la iglesia, el pueblo de Dios. Esta es la iglesia, un pueblo de fe. Esta es la iglesia, un pueblo que resiste. Amén. Desolados ya no más,
Cristo eres Dios, vivo estás en gloria y amor, en victoria, Señor, nuestro ser entona a una voz. Cristo eres Dios, Cristo eres Dios. Demos gracias a Dios, hermanos, por su palabra y por este hermoso canto que nos reafirma también que somos iglesia. Oremos. Padre, bendito seas. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos has rescatado, porque tu amor es tan grande en nosotros. Te pedimos que en todo momento nuestra fe esté basada en tu palabra, esté basada en el señorío de Cristo, que por encima de todo tus promesas sean lo más alto, sean lo preponderante en nuestra vida. Te doy gracias por los jóvenes que me apoyan en el ministerio de la alabanza. Te doy gracias por los hermanos que están en sus hogares y que han cantado y han escuchado tu palabra. Permite, Señor, que podamos ser siempre esa iglesia dispuesta a seguir adelante, que tenga identidad, que sepa de dónde hemos venido y hacia dónde vamos. Una iglesia que se caracterice por su fe, por la fe que tú has puesto en nuestros corazones, pero también la iglesia que en todo momento pueda resistir a las diversas circunstancias y momentos de la vida. Ponemos en tus manos, Señor, nuestros corazones, nuestro ser, que esta semana que ya comienza y que viene, si es tu voluntad que vivamos, que en esta semana podamos experimentar en todo momento, a todas horas, esa paz que solo tú nos das. Bendito seas, oh Dios, porque nos has rescatado del mal, porque nos has rescatado del pecado y porque has cambiado nuestro corazón y ahora somos nuevas criaturas. Bendito seas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones en Cristo.